Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo del graffiti. Tenemos aquí una investigación académica muy completa, que repasa su historia, desde las raíces hasta cómo se forma una escena cultural, ¿no? Y con un foco muy especial en Sevilla, entre el 85 y 2010 más o menos. La idea es ver cómo algo que a menudo, se ve como vandalismo, pues tiene una historia detrás, larga, compleja, y cómo arraigó en Sevilla en concreto. Que yo creo que mirar la escena sevillana nos da pistas, ¿no? De cómo lo global se reinterpreta en lo local. Exacto. Vamos a seguirle la pista. Desde inscripciones antiguas hasta, la explosión más moderna con el hip hop. Y entender cómo aterrizó eso en Sevilla y cómo desarrolló su propia identidad, claro. Vale, pues empecemos por lo básico. La investigación define el graffiti. A ver, como firma, texto o composición pictórica generalmente sin permiso. Pero es mucho más que una pintada, ¿no? Esa necesidad de dejar una marca, eso viene de antiguo. Sí, desde luego. Aunque pensemos en ello como algo marginal, de ahora, pues no. La fuente habla de registros del siglo XVII e incluso conexiones con las vanguardias del siglo XX. Brassai, por ejemplo, el fotógrafo. Ah, sí. Documentando los muros de París. O sea, que ha estado ahí, quizás en los márgenes del arte oficial, pero presente. Ya. Y entonces llega el catalizador moderno, el hip hop. Finales de los 70, principios de los 80. Estados Unidos, ¿no? Filadelfia, Nueva York. Eso es. Y actúa como un altavoz mediático brutal. Potentísimo, sí. El hip hop exporta el graffiti, digamos, con sus propios códigos. Claro. Los tags, que son las firmas rápidas, las piezas más elaboradas, con color, y las famosas Style Wars, ¿sabes? Esas batallas de estilo en los muros, a ver quién era más original. Una competición visual, vamos. Totalmente. Ahora, aunque el hip hop estallaba afuera, la investigación dice que en España, que llegó con un poco de retraso, ¿no? Comparado con otros sitios. Así es. Mientras en otros países europeos, ya había cosillas a principios de los 80. Entiendo. El impacto fuerte, el mediático, no llegó hasta el 84 más o menos. Ajá. Y fue sobre todo por el cine. Películas como Beat Street o Breaking. Claro, las pelis de breakdance. Eso es. Y toda la movida del breakdance que fue lo que prendió la mecha aquí. Vale, entendido el contexto global y esa llegada más tardía a España. Pero, a ver, Sevilla. Sevilla tiene fama de tener un carácter propio. ¿Cómo fue allí al principio? ¿Se limitaron a copiarlo de las pelis o pasó algo más? Bueno, la influencia del cine fue clave al principio, sí. Salieron los primeros grupos de hip hop, como KB Pose, por el 89, que hacían sus maquetas de rap y empezaban a pintar también. Ya. Pero enseguida surgieron dinámicas propias. Hubo sitios clave, como el Muro de Santa Justa. Ah, sí, ese es mítico. Se convirtió en un punto de encuentro, una especie de Hall of Fame improvisado donde se juntaba gente de barrios distintos a pintar y a verse. Qué bueno. Y eso nos lleva a una pregunta clave, ¿no? En la era pre-internet, ¿cómo circulaba la información visual? ¿Cómo se aprendía? Pues mira, la fuente lo deja claro. Sobre todo, fotos. Fotos. Sí, escritores que viajaban fuera, como mencionan a Drone o Sekem, pues traían fotos de lo que veían. Y luego, un poco más tarde, los fanzines, las revistas autoeditadas. Claro, los fanzines. Eso era oro puro, ¿sabes? Para pillar estilos. Y ahí empezaron a salir nombres. Ham, Fossi, Logan, Wok, gente que desarrollaba su rollo. O sea que se empieza a crear una comunidad, ¿no? Con sus referencias, sus espacios como Santa Justa, aunque fuera todo muy subterráneo. Exacto. Y esa comunidad se fue haciendo fuerte a mediados y finales de los 90. Empezaron a abrir tiendas especializadas, como Montana Shop. Eso facilitaba mucho el material. Claro, el acceso a los sprays y demás. Y salieron revistas locales, como En Eso, que difundían el trabajo. Y aquí hay una cosa que quizás marcó a Sevilla. ¿El qué? Esa mezcla, un poco inesperada, entre la gente que aprendía en la calle, autodidacta, y estudiantes de Bellas Artes. Anda, o sea, calle y academia. ¿Y eso qué implicó? Pues, según sugiere el estudio, parece que no solo pulió la técnica de algunos, sino que quizás enriqueció cómo se pensaba en los murales. Abrió un poco la mente, ¿no? Interesante. Y esa mezcla, junto con los contactos que ya había con otras ciudades y, el Internet que empezaba a llegar poco a poco, pues hizo que Sevilla se pusiera en el mapa del graffiti nacional e internacional en los 2000, con una identidad bastante marcada. Es increíble seguir el viaje, ¿eh? Desde, casi desde Pompeya, pasando por Nueva York y sus Style Wars,
Hasta los muros de Santa Justa o Triana, hemos visto cómo el graffiti en Sevilla bebió de fuera, pero creó su propia historia. Sí, una evolución que empezó imitando, claro, pero que enseguida buscó un estilo propio. Y se basó mucho en crear comunidad, en la interacción, a veces tensa, otras veces no tanto, con la ciudad, las instituciones, el arte. Nos deja pensando. El estudio acaba en 2010. Hoy en día, el arte urbano está por todas partes. Muy visible, a veces muy comercializado. La pregunta es, ¿qué queda de esa esencia original? Más transgresora, más efímera, más ligada a la subcultura, la que documenta esta investigación en sus inicios. Buena pregunta, sí. Algo para reflexionar. Hasta la próxima.